Si lo llamara hoy Alberto Fernández, ¿le diría que refresque, que cambie su gabinete? Sí, desde ya. Eso, el gabinete, digamos, no hay quien ignore que es un gabinete mediocre, gris. Y en ese sentido, refresca. Digo, aquel se ríe. Porque no. Pero sí, es un gabinete con que todo. no, digamos, no se luce con el gabinete, punto. No se luce con No el se gabinete. luce. ¿Y por dónde empiezan a conocerse rumores de esta posibilidad, Javier? Mirá, me plantean dos escenarios. Uno apunta a ministros, insisto, ministras, que ejecutaron poco y nada del presupuesto asignado, que no fue derivado al Ministerio de Salud por la pandemia ni nada, sino hay muy poca ejecución presupuestaria en lo que va del año. Y también me dieron una observación. Fíjate, ministros y ministras que no van a Olivos ni prácticamente aparecen con el presidente. Por ejemplo, pongámosle nombre a la cosa, a esto. Me cuesta ponerles nombres. Lo cierto es que por ahora les intervinieron, entre comillas, los ministerios a varios ministros porque no veían que accionen. Les intervinieron. Entre comillas, les intervinieron y los llaman y les preguntan cómo es el plan para que después desde Casa Rosada se decida por dónde se avanza. Claro, digamos, post-pandemia o post-pandemia. Ya sabiendo que vamos a convivir con el coronavirus durante mucho tiempo, se empieza a preguntar qué pasa con el resto de los ministerios. Digamos, ¿cuáles son las áreas más complicadas? ¿A dónde aparecen las áreas más complicadas? Bueno, hay un reclamo o una crítica muy fuerte al tema de seguridad. Me parece que el presidente, más allá de la banca pública que hizo sobre Sabina Fredrik en su momento en esa interna con Bernie, el gesto ayer de Cafiero saliendo al patio de las Palmeras diciendo aumentó el delito, marcó la cancha. Parece que el gobierno, en realidad Alberto Fernández quiere marcar una línea de que no es lo mismo en materia de seguridad de lo que había antes de 2015. ¿Cómo vive esta pelea Bernie-Fredrik, que parece ser la mano dura por un lado, el garantismo más Zaffaroni y Berbisky del lado de la ministra de Seguridad? Zaffaroni y Berbisky siempre fueron piantaboto. Y además la incoherencia, dos personajes. O sea, Zaffaroni, un juez de la dictadura, que ahora es un amplio personaje de la justicia, un cachivache. Recién hablábamos de Uruguay y la coherencia de sus militantes. ¿A quién la incoherencia? Berbisky es más o menos lo mismo. Yo creo que eso es el progresismo piantaboto. Digamos, cuando eso está en acción, uno sabe que pierde las elecciones directamente. ¿Se puede mostrar, digo, la pandemia atravesó todo, pero digo, ¿se puede mostrar la marca de cuál es Alberto Fernández, cuál es el gobierno de Alberto Fernández? ¿Es más conciliador? ¿Es más la dureza de Cristina? ¿Qué es hoy? Yo creo que él no cerró consigo mismo qué es. Y en eso Bernie inventa un personaje que es la lealtad a Cristina desde el peronismo ortodoxo. Es una maravilla. Realmente ha logrado imponer un sin límite al personaje. Es muy sólido. Hoy hablamos de Cristina. Hoy salió durísima Cristina Fernández de Kirchner con tweets, ¿no? 8:30 de la noche, unos hilos, 8 tweets lanzó contra la justicia. Esto se da en el marco de la discusión de la reforma judicial, nada más ni nada menos. La vamos a ver a Cristina muy fuerte contra la justicia en las redes sociales, en Twitter, no en el Senado. En el Senado no va a tener este rol, va a dejar que se discuta, que lo discutan las espadas de ellas del Senado, no lo va a hacer, pero sí en Twitter. Fue muy dura, ahí vemos algunos de los tweets contra los jueces, Martín Irursun. A mí me parece, antes, Rosario, que hay que decir, está pareciendo más. O sea, me parece que se arregló la deuda, que es una gran cosa. Se consiguió el arreglo de la deuda. Empezó a manejarse la discusión del proyecto que más ambición tiene ella, que es la justicia, y yo la veo como más presente en... Siempre por tuit, ¿no? En Siempre tuit. por redes sociales. Claro, en el Senado nunca va a tener estos gestos más allá de que se va a pelear con las alguno. chicanas con... Desde lo gestual igual hay una preponderancia importante. Guzmán almuerza con ella Por eso, el día del anuncio. Ella come con la cadena agroalimentaria que le está proponiendo un salvoconducto para ir a buscar dólares con un salto cualitativo en las exportaciones y luego lo recibe a esa mesa Alberto Fernández después de la validación de Cristina Fernández de Kirchner.
se mete en la discusión con la policía de la ciudad. Claro. Empieza a marcar la cancha en el conflicto con Rodríguez Larreta. Claro, claro, sí, critica a Larreta. Respaldó a Axel Kicillof el día de que se renovaba la cuarentena. Yo noto como que va, y fíjate esto que ahora sí, contame porque Totalmente. es muy directo hacia la justicia, ¿no? Totalmente. Es los jueces Martín Irurzun, dice, y Leopoldo Bruglia, ¿quiénes son? Bueno, los que hoy anularon el pedido de peritaje de celular de Mauricio Macri que había pedido la jueza Servini. ¿Qué dice? No lo anularon, perdón, sino que le pidieron a María Romilda Servini que acortara el periodo en donde hay que cotejar a quién llamaba, con quién hablaba Mauricio Macri, no de qué hablaban, sino con quién, en la época de la mesa judicial macrista. Ahí se está investigando la mesa judicial. La jueza Servini había dicho, periten, vean el 3 celular. años. 3 años. Y los jueces, que son los mismos que habían creado aquella teoría de te detengo por si las dudas porque tenés poder residual. Es lo que dice Cristina ahí, ¿no? Exactamente. Bruglia es uno de los camaristas que el Consejo de la Magistratura, es uno de los 10 camaristas jueces, que el Consejo de la Magistratura pidió que el Senado investigue de qué manera, evalúe de qué manera fueron puestos como camaristas, en este caso, durante el macrismo. Bueno, dice ¿Qué esto. dice Cristina? Claro, Sí. que garantizan la impunidad de Mauricio Macri. Lo dice con esas palabras Cristina Kirchner sobre la decisión que hoy tuvieron estos camaristas. Habla también, obviamente, de sus causas judiciales, que a ella sí la persiguieron, no como a Mauricio Macri. Ahí hay una postura del kirchnerismo que es, Mauricio Macri no se fuga, no está de viaje para fugarse, como decían de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina es donde tiene la impunidad. ¿Para qué se va a fugar? Va a volver a la Argentina y hay un discurso del kirchnerismo muy fuerte con respecto a esto. Y ahí sube al ring a Mauricio Macri. Es otra definición política. Claro, lo Que esto quería preguntarle a Julio, digamos, hay una obsesión de Cristina como antagonistas imprescindibles de subirlo a Macri como Macri de subirla a Cristina al escenario. Otra vez Cristina vuelve con este tema. Sí, pero eso es para ella la derrota. O salimos de la trinchera. La justicia es un tema que hoy la única justicia que tendríamos que tocar es la distributiva. Tenemos 50% de pobres. Y una miseria y una situación que duele vivirla. Cuando vamos al tema de los jueces, vamos a la necesidad de un grupo del poder en contra de la gran necesidad de la sociedad. Pero espera, Julio, ¿vos estás planteando de que no es necesario reformar la justicia No. o que es inoportuno reformar ahora la justicia? Es imprescindible, Ah, pero como resultado, en eso estamos todos de acuerdo. como resultado de la pacificación de la sociedad, como inicio del diálogo, es una trinchera que va a la derrota del gobierno. Esto es muy interesante. Usted dice, primero consensuemos, armemos un proyecto para los próximos 50 años y después hablamos de Y la la justicia. justicia será lo final, pero sin acuerdo no hay posibilidad de resolver la justicia. Como una nueva fractura, como una nueva trinchera, es negativo para toda la sociedad. Cuando en serio digo, la justicia distributiva es la atrocidad. Viniste de un 5% de pobreza a un 50%. No son los jueces los culpables. Hay otros temas más claves e importantes para el resto de nuestra clase política. Bueno, pero estos tuits que aparecen a mí me parece que ratifican a aquellos que decían, no es Cristina la que está interesada en este proyecto. No es, digamos, esto está clarito, o sea, le pone el sello Sí. y lo despacha como un proyecto Incluso en el personal. Senado quieren tener el proyecto aprobado a fin de este mes. O sea, ya 26, quieren el 26 quieren de tenerlo a agosto. fin de este mes el proyecto aprobado. Sí, además tiene nombre y apellido. Luis, Sí. lo interesante acá es que no es solo una reforma judicial. Cristina tiene anotado, hoy mencionó a 2 de ellos, Vamos a repasar no son todo- los únicos. Vamos a repasar porque me parece que tiene es muy... anotados los jueces que los tiene marcados. Me parece interesante repasarlo, no por una obsesión así de ponernos en intérpretes de como se hace con la Biblia, de exégeta de la Biblia, pero para entender porque está dando mensaje por mensaje. El primero era Irurzun y Bruglia, que explicamos eran los 2 jueces que habían, según ella, comenzado esta persecución al kirchnerismo. Próximo tuit de la vicepresidenta de la Nación sobre este particular, Rosario. ¿Qué Sí, dice? Detalla justamente lo que había pedido la jueza Servini de Cubría, ¿no? Dice que había solicitado a las empresas telefónicas las llamadas realizadas y celdas activadas entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios. Ojo, Ojo. no el contenido de la llamada. Ojo. O sea, Eso es obvio y es un tiro por elevación a cuando
la escucharon a ella. Y lo dice Con también, Parrilli, ¿no? claro, con lo, Parrilli. lo dice, Acá no "Me se puede espiaron". tener el contenido, ya si está. seguimos los tweets, dice, Soy a mí yo, me Cristina espiaron. Pelotudo, está Claro, hablando. claro. Es Va narrativo, sobre no eso estoy después. afirmando esto, exactamente. Totalmente, si seguimos en un tuit dice, a mí me espiaron, me siguieron, me escucharon, difundieron llamadas privadas ilegalmente y se llenan la boca hablando de república. Máximo tenía razón, en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. ¿Esto qué es, Julio? ¿Es rencor? ¿Qué cosa es? Falta de grandeza de los dos lados, ¿eh? Yo prendo 3 canales y quieren que vaya preso Macri y otros 3 que vaya preso Cristina. Ahora, yo pregunto, ¿podemos construir una sociedad desde ese nivel de agresión? No. En el medio de la pandemia, ¿no? O sea, ella tenía una salida que era la grandeza. Del laberinto se sale por arriba. Pero, De Julio, esto alguien tiene que decir, vamos a la unidad nacional. Ok. Que lleven preso o no. vamos a la unidad nacional. Sí. Yo me sumo a ese bondi. Sí. Ahora, si cometieron delitos, se llame Macri, se llame Cristina Fernández de Sí, Kirchner, sí. se llame Perico Los Palotes. Si cometieron delitos, si chorearon, si se llevaron plata gracias al Estado a empresas que son de la familia, lo que fuera, ¿por qué no tiene que actuar la justicia? No, la justicia tiene que actuar. No tiene que ser el resultado de la acusación del uno al otro. Porque acá, tanto el kirchnerismo como el macrismo fueron fracasos para la sociedad. Entonces, no tiene que ir preso Macri porque lo acusa Cristina ni viceversa. Lo que tiene que ser es una justicia que esté por encima de los dos. A ver, ¿sabes y una qué pasa, justicia que Luis? tenga hecho y prueba, perdón, Nacho, Exacto. pero digo, que tenga hecho y prueba. Claro, pero yo Porque digo... si no hay hecho y no hay prueba, Claro, no hay modo. no hay- claro, porque si no es lo que dijo, lo que se supone, lo que... Mi apreciación, mi sostiene- valoración. Claro. Pero se Pero puede a mí con me los actuales parece, intérpretes. Nacho, y quiero que me ayuden, que es muy interesante porque no son tweets al azar. Son tweets específicamente, son 8 tweets, si no me Sí, equivoco. 8 tweets, incluso después ya empieza a hablar en plural del Poder Judicial, porque Contame. arrancamos con los jueces, el primer tuit, pero después habla en general del Poder Estos son los Judicial. jueces de la oposición que hablan de impunidad, señalando con el dedo y al frente de todo. Me espiaron, lo que decías recién, Sí. me espiaron, me siguieron, me escucharon, difundieron llamadas ilegalmente, se llenan la boca hablando de República. Y ahora sí, ya empieza a hablar a los jueces En en general. el medio del proyecto de reforma y dice el mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de auto, está hablando de la vieja causa Sebel, ¿no es cierto? sí. Que era la Que fue importación de algunas partes. Y el próximo es el mismo que le garantizó Otra causa, o sea, le habla a todos los jueces, ¿no? la impunidad en la causa por las escuchas ilegales. ¿Se acuerdan que Macri asume procesado, y ella lo recuerda, a 19 días después de haber asumido, la Cámara da vuelta a este procesamiento, ¿no? Y ese es el último, termina No así. hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta. Digamos, usted decía falta de grandeza, pero también le marca la cancha a Alberto Fernández. O sea, mañana si el presidente da una nota, cualquiera le va a preguntar por Luis. estos tweets. Cristina y Macri no podían ganar la elección. Si iban ellos. Cristina tiene la lucidez de poner a Alberto. Con esto hay una ampliación de su espectro. Si ahora limita a Alberto a su propio grupo, lleva a una nueva derrota, porque cualquiera de los dos es minoría. No hay que leer una encuesta, hay que vivir la calle. Entonces, o ella permite que Alberto sea más amplio que el kirchnerismo, o ella construye la derrota que viene. Bueno, Ahora, pero- ¿Alberto está en desacuerdo con esto? Eso no lo sabe me- nadie. Y él parece que no lo dice. Eso es otra No, cosa. pero- Bueno, hoy vamos a tener al no, presidente no de la está en Cámara de desacuerdo. Diputados, ¿no? Para preguntarle esto. ¿Cómo, Nacho? No está en desacuerdo. Claro. Alberto llegó, anunció este proyecto, lo trabajó Lozardo, que es, además de su amiga, su socia de toda la vida, y lo tejió ella. Ahora, la gran pregunta para mí es, ¿el fin justifica los medios? Para mí la reforma del Fuero Federal es imprescindible. Eran impresentables los 12 de Comodoro Pi, impresentables en su forma de accionar, Sí. no en la forma personal. Ahora, está claro que tiene nombre y apellido este proyecto, tiene nombre y apellido. Ahora, este proyecto, si se aprueba y es ley, va a quedar para el futuro. Ahora, A de mí lo todas que me maneras- parece interesante, Paulino, Sí, es claro. que se abre otra vez como modo de discusión política el tema de las grietas. O sea, la Sí. grieta del Poder Judicial y también en materia sanitaria, Nacho. Hay una grieta en materia sanitaria. Podemos ver, de paso, digo, los números que tenemos para el día de hoy, pues no es que se superó el tema del coronavirus. Yo creo que hemos empezado a acostumbrarnos a estos números que vamos a ver enseguida y que tienen que ver con una cantidad de fallecidos que ronda los 150. Hoy 147. Es muy alta Muy alta. la cantidad de fallecidos que estamos teniendo.
los infectados 7.500, de los cuales, ayúdenme con los datos, 6.900 son del AMBA. 6.400. 6.400 son del Sí, AMBA. por con primera la vez hay más provincia- de 1.000 que son del interior del país. Por Claro. primera vez, con 4 provincias que están arriba de 100 y una provincia que aparece arriba de 200 casos. Y la como provincia Río de Buenos Aires casi 5.000, porque Sí, son 4.900 4.900. y tantos, ¿no? 228.000, pero aparece una grieta sanitaria. Sí, la Nacho. grieta sanitaria entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. Hoy salió Luana Volnovich a respaldar a Alberto Fernández por aquella afirmación que planteaba que estaban yendo pacientes a ser atendidos en provincia de Buenos Aires. Pero ahora, ¿por qué es la grieta? La grieta se mantiene, Luis, porque de un lado lo que te dice el gobierno nacional es no vamos a hisopar a los que sean convivientes de positivos y que tengan síntomas. ¿Y qué te dice la ciudad de Buenos Aires? Yo voy a seguir testeando, yo quiero constatar que realmente sean positivos y no incrementar la cantidad de positivos sin que tener la comprobación del PCR. ¿Esto qué va a redundar? Bueno, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires va a haber cada vez muchos más contagios y la ciudad de Buenos Aires se va a mantener en una meseta que incluso cada vez es más alta. Bueno, la grieta está aquí bien graficada con nombres, ¿no? Sí. Presidente de la Nación, que por primera vez en las últimas 48 horas sale a pegarle a Rodríguez Larreta Sí, directamente. y un Rodríguez Larreta que no sabe por qué. No sabe por qué. Yo pregunté hoy, ¿por qué no sale a contestarle? No tiene que ver con las cuestiones técnicas, tiene que ver con una desorientación que tiene el jefe de gobierno porteño de por qué está actuando el presidente de esa manera con él. Se siente, me dicen en su entorno, defraudado. Porque digo, a mí me parece que ya se nota claramente. Siento que tenemos. La conducta en el tema Se avance con la reforma judicial. Por más que los tribunales se olió Puede ser negri, digamos, o damos un los tribunales se olió el tema del rechazo del recurso al rechazo posible de varios recursos extraordinarios O sea, que hay en la Corte. te muestro algo para que Varios de Cristina Fernández de Kirchner sobre procesos judiciales que ella está viviendo con la ruta del dinero acá, con vialidad, etcétera, etcétera. Ninguno está en la corte hoy de ella, ¿no? Y Sí el hay que de sí debido. está en la Corte es el de Amado Vudú. Exactamente. Ahora, Julio, digo, este ir y venir de la justicia, que como usted decía, hay que reformarla, evidentemente es el último poder que tiene en algunos casos resabios monárquicos. Esto corre por mi estricta cuenta. Yo creo que en la justicia todavía hay algunos que se sienten tributarios de los reyes absolutos, que no deben dar cuenta de sus actos, no tienen privilegios que otras personas no tienen. Pero acá hay un ruido me parece, más de intención, de venganza o de restitución de lo que el kirchnerismo más duro cree fue una injusticia contra ellos, que este intento de transparentar. es falta de grandeza, porque ellos podrían lograr un efecto distinto si se pusieran por encima de esta agresividad de que me voy a vengar si llego. O hay una opción argentina que se ponga por encima de Cristina y de Macri y hacemos un país, o seguimos en crecimiento de la pobreza, que es la única justicia que tenemos que reformular, que es la distributiva. Me parece que ese es el gran tema de los argentinos, que no nos da vergüenza, que no nos conmueve, que no nos invita. Solo si nos unimos podemos volver a ser una nación. En estas trincheras sirve y sigue siendo la derrota de unos y otros. Digamos, ahora vamos a hablar con Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que tuvo una actuación muy preponderante, por ejemplo, el tema de la deuda. Es un hombre que hace política. A Alberto Fernández algunos le achacan no hacer política. Bueno, Massa es una de las personas que hace política, que habla, que conversa, que trata de acercar. ¿Ve que por ahí puede ser un canal como para generar este acuerdo que usted decía? El canal es aquel que plantee la unidad nacional. Punto. Si lo plantea Massa, Bernie, quien fuere, Alberto. Pero además tiene que venir de los dos lados, ¿eh? Puede ser negri, digamos. O damos un salto y volvemos a ser una sociedad, o somos dos tribunas de imbéciles enfrentados por la pequeñez, en donde nadie va a vencer. En la fractura no hay ganador. Eso está cerrado, ya lo sabemos. Un placer verlo, como siempre. Gracias, Julio.